Gracias por su preferencia y continuar con nosotros en su espacio de entrevista Informa TVX Primera Emisión. Está con nosotros Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. El tema que estamos abordando en esta oportunidad es los liderazgos políticos en El Salvador, aunque en función del estudio también se abordan otras expresiones de liderazgo a nivel religiosos, sociales y económicos. Y me gustaría un poco que retomáramos ya algunas valoraciones de los resultados de este estudio, que se encuestaron a 1.148 personas, una muestra representativa a nivel nacional. Y uno de los aspectos que me llamaba a mí la atención cuando se presentó el informe y también en el desarrollo, ¿no?, de las diapositivas donde está la información y los datos de esta encuesta, se menciona que las figuras de ámbito deportivo y artístico y hasta religioso en algunos casos tienen unos mayores porcentajes o una mayor ponderación de influencia positiva de los del ámbito político y partidario. Claro. En principio se puede ver como algo obvio, pero también debe de preocupar un poco que figuras dentro del campo político no generan tanta influencia positiva para los ciudadanos. ¿Cómo lo valora, doctor? Bueno, eso es un tema cultural, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen que el fútbol es como la religión hoy en día. La gente conoce más de Messi, de Cristiano Ronaldo, o en el caso del Mágico o de Fito Zelaya, que lo que puede conocer del ámbito político, y menos en el ámbito económico otros. Y es natural que suceda. Yo creo que eso la encuesta la tirás a nivel de una sociedad de primer mundo y te va a salir lo mismo. No es escandaloso. Sí, digamos, tenemos un liderazgo debilitado, salvo los casos que habíamos mencionado. Yo creo que hay un reconocimiento público y ciudadano de la obra de Wanda Piñato, sobre todo Ciudad Mujer, que también aparece como ejerciendo un liderazgo positivo a nivel de organizaciones estatales o gubernamentales, junto con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación. Aparecen allí como un político joven que ha tenido un buen aparato de comunicación y algunos hitos en su historia política que lo han catapultado de una forma positiva. La gente lo reconoce. Creo que es el líder joven político que aparece en dos categorías, porque aparece como empresario, también aparece como candidato en tres categorías. Y dentro del FMLN, sí, también entiendo que era una dentro de las categorías. Dentro del FMLN y como candidato, preguntamos cuáles son los tres candidatos que ejercen un liderazgo positivo de cara a las elecciones del 2019, y ahí aparecía también Nayib. Entonces creo que eso son de los resultados más marcados, ¿verdad? Sobre todo esas dos figuras, la de Wanda Piñato y la de Nayib, que destacan mucho sobre otras figuras dentro de la izquierda, como puede ser Gerson Martínez o Óscar Ortiz, que están sustancialmente más abajo, y igual en la derecha, ¿verdad?, que aparece Norman Quijano, pero también con un porcentaje bastante bajo en relación y en comparación con el caso de Nayib y Wanda Piñato. Hay una afirmación que también se mencionó en la presentación del informe, doctor Picardo, es que hay una falta de fortalecimiento de los liderazgos. O sea, está marcado porque el mapa de influencia de los actores resulta más variado. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Yo lo que he visto dentro del espectro político es que aquí cuando uno asoma la cabeza le caen los garrotazos rápido, ¿verdad? Entonces, mucha gente se ha alejado de la clase política por la mala imagen, otros que se han arriesgado, digamos, han tenido un mal manejo también de la comunicación, de la imagen. En el mundo político de hoy, en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento, pues hay muchos canales de comunicación a través de redes sociales, a través del manejo de medios. Entonces creo que Nayib ha sacado ventaja de eso y es válido decirlo y reconocerlo. Es una persona que ha trabajado su imagen, que tiene un equipo, que está presente en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, y eso va llegando, digamos, a las comunidades, a la gente. Otros políticos quizás solo aparecen en algunas entrevistas, y no les llega a los jóvenes, y en la muestra hay jóvenes, entonces son desconocidos
para ese segmento de la generación de relevo juvenil. En la muestra nosotros buscamos la representación considerando estratos socioeconómicos, edades. Entonces, sobre todo en el segmento de jóvenes es donde hay más desconocimiento. Y sí reconocen más a Nayib. Es un político joven que se ha identificado con los jóvenes. Igual Wanda Piñato, es una mujer que se ha identificado más con las mujeres. Entonces, casi todas las mujeres del estudio la identifican a ella. Entonces, son lecciones aprendidas también de este tipo de estudios para fortalecer el trabajo de imagen, el trabajo de liderazgo, y obviamente para hacer cosas que tengan que ver con el liderazgo. Eso es importante. También me gustaría también poner en perspectiva de análisis si estos liderazgos, estas menciones de estas personas que aparecen en el estudio se pueden ver como expresiones de élites en el país, élites políticas, élites económicas. También se preguntaron de grupos empresariales, sí, políticas económicas, culturales. ¿Son una expresión estas personas de unas élites en esos campos? Creería que no tanto, fíjate, a nivel de empresas aparecen tres. Aparece Grupo Callejas, aparece Diana y aparece La Constancia. Y son empresas que, bueno, su espectro, su alcance mercadológico y su penetración, digamos, hasta en las tiendas, ¿verdad? Creo yo que tienen algo de obviedad en los resultados. Igual en las empresas negativas aparece Tigo también como una empresa señalada, quizás por todos los problemas que tenemos a veces con esto de las recargas y cosas así. Yo creo que el tema de élites es otro tema importante a considerarlo y analizarlo. Siempre se ha dado eso y se ha vinculado con ciertos fenómenos históricos de grupos oligárquicos, cosa que está bastante débil en este estudio. De hecho, las personas que aparecen con más fuerza mencionadas no tienen ni un pasado, ni una tradición, ni un vínculo. Por ejemplo, Wanda Piñato es una mujer que ha construido su liderazgo a partir de la presidencia de Funes para acá. O sea, antes era conocida como una persona que estaba en el medio cultural en el Centro de Estudios Brasileños, pero muy poca gente sabía eso. Se posiciona ella como primera dama en el gobierno de Mauricio Funes, crea el programa de Ciudad Mujer y de ahí se construye todo. Igual Nayib. Nayib era un personaje sin mucho pasado político, un joven, quizás el papá que acaba de fallecer era el más reconocido, pero bueno, su historia política se posiciona a raíz de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y de ahí para acá. Y así, al analizar los liderazgos fuertes que aparecen, tanto dentro de la derecha, de la izquierda, del mundo empresarial u otros, tienen una historia muy corta, digamos, ¿verdad? Obviamente en las empresas sí hay un poquito de contradicción con esa teoría, porque sí La Constancia y Diana son empresas más longevas que otras, pero el tema de élites no aparece con mucha fuerza, ¿verdad? No, como que la gente se desconecta de prejuicios y te dice lo que piensa, lo que está viviendo, y te señala, por ejemplo, en el caso de pastores evangélicos, te señalan a Toby como el mayor, como el más influyente, y al pastor Rivas como el que ejerce un liderazgo negativo. ¿Por qué? Por la famosa infidelidad irresponsable, o aquel caso que hubo. Y la gente lo identifica, o sea, es sumamente interesante. Hacía justamente esa valoración porque, claro, se podría como identificar la respuesta en función solo de la persona, no se asocia a un contexto de sus orígenes, de a qué grupo puede responder, o qué intereses va promoviendo, o qué intereses también va respaldando, defendiendo dentro de la sociedad. También se puede ver en el ámbito religioso, sí, deportivo, económico, cultural, es decir, son expresiones de figuras que son parte de las menciones de las... Sí, inclusive el estudio lo hicimos del 13 al 22, todavía no tuvimos el episodio del caso de pedastría de la iglesia, con el caso de Jesús Delgado. Sí. Estoy seguro que si ahora lo hiciéramos, saldría como un liderazgo negativo, digamos, el caso de Jesús Delgado. En la iglesia católica, ¿qué dice la gente?
te pone a Monseñor Romero, te pone a Gregorio Rosa Chávez y al arzobispo Escobar Alas, en ese orden. Y en el campo negativo te aparece Fabio Colindres, y no me acuerdo cuál otros dos casos. Digamos, la gente segmenta bastante bien. En el caso de rectores también, y es curioso porque así como te comento que aparece Monseñor Romero, que ya no está con nosotros, pero ejerce un liderazgo positivo desde su aporte. En el caso de rectores aparece Fabio Castillo, que ya falleció, padre, que fue el rector de la UES en los años 60, aparece María Isabel Rodríguez, en segundo lugar, que ya no es rectora, y no me acuerdo quién es el tercero. Es decir, aparecen también otro tipo de liderazgos que no están vivos, digamos, pero que están latentes. Me imagino que el caso del Mágico, que no es que esté muerto, pero es un deportista que sigue siendo referente, ¿verdad? Para la ciudadanía. Monseñor Romero sigue siendo referente dentro de la Iglesia Católica como la persona que ejerce un liderazgo positivo, y Fabio Castillo, estando fallecido, ejerce un liderazgo también positivo, ¿verdad? Estamos cerrando la entrevista, pero me gustaría hacer una última interrogante, tener su análisis sobre esto, doctor Picardo. Es, para efectos de comprender nuestra sociedad, para comprender nuestro sistema político, las expresiones culturales y demás, ¿considera usted que, y construir particularmente una democracia, un régimen democrático, considera usted que es más oportuno hablar de liderazgos individuales o más bien expresiones de liderazgos a nivel de colectivos, organizaciones, movimientos o expresiones sociales? Sí, yo creo que hoy están predominando un poco más los individuales, ¿verdad? Y bastante desconectados de otras cosas. Hay algunos puentes, digamos, que la gente conecta entre, en el caso político, podríamos decir, entre el FMLN y las figuras que aparecen, pero no es tan marcado. Y es un tema también de análisis, de reflexión para el estudio antropológico, el estudio cultural. Yo creo que la gente también se ha hecho un poco, como te dijera, desconfiada, ¿verdad? Su criterio inmediato en la respuesta es la convicción inmediata que tiene la gente, pero no lo conecta con otras realidades. Habrá casos particulares y ahí tendríamos que ver la encuesta segmentada a nivel territorial, donde sí hay un reconocimiento de cierta figura con cierta estructura organizativa. Por ejemplo, a nivel de sindicalistas, es otra pregunta que hicimos. Aparece Febe, que fue una sindicalista ya fallecida, muy arraigada en la cultura del mundo sindical. Y así hay algunas expresiones de conexión, ¿verdad? Pero yo creo que hoy en día podríamos concluir que tenemos un liderazgo, salvo las excepciones, bastante débil, bastante fragmentado, bastante aislado. Y muy individual. Muy individual. Quiero agradecerle por su tiempo, doctor Picardo. Encantado. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que en una gusto. próxima oportunidad pues sigamos hablando de los análisis y las investigaciones que se hacen desde la Universidad Francisco Gavidia. Encantado, estaremos a la orden. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en este espacio de entrevista. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Alejandra para más información. TVX, primera emisión. Volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Informa TVX en su primera emisión. Soy Carlos Monterroso y como les comentaba hace unos instantes en su espacio de entrevista este lunes 14 de diciembre del año 2015, vamos a hablar sobre los liderazgos políticos en El Salvador. Ya está con nosotros Óscar Picardo. Él es director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Bienvenido, Óscar. Gracias por acompañarnos en el espacio de entrevista. Encantado. Gracias por la invitación y aquí estamos para comentar los
hallazgos de los estudios. Es un gusto que nos acompañe. Para hacerles una contextualización a ustedes, amigos y amigas, ¿por qué este tema de entrevista? A inicios de este mes, la Universidad Francisco Gavidia, a través del Centro de Estudios Ciudadanos, presentó la encuesta titulada de la siguiente forma: exploración del conocimiento de la población de El Salvador en cuanto a líderes políticos, sociales, religiosos y otros. El estudio acerca a la opinión pública y a la opinión de la ciudadanía respecto a las personas que son líderes en distintos ámbitos de la acción social en nuestro país y si su influencia es positiva y negativa. Para ese caso, pues vamos a profundizar con el doctor Picardo sobre este tema. Y en primera instancia, ya vamos a entrar en el desarrollo de la entrevista, doctor, sobre la metodología, los hallazgos y resultados que dio el estudio, pero me gustaría tener como una primera valoración de su parte. ¿Por qué es interesante o por qué amerita una investigación de la apreciación de los ciudadanos respecto a los líderes políticos en la sociedad salvadoreña? Fíjese, fue un tema realmente curioso. Nosotros teníamos un espacio de estudio de opinión, planificamos entre 4 y 5 estudios. Habíamos hecho anteriormente 2 estudios atípicos, uno sobre el uso de celulares en las escuelas públicas, otro sobre ciencia y tecnología, también sobre la percepción ciudadana. Y este año decidimos invertir este espacio y los recursos en este estudio. Nos llamó la atención, en primer lugar, el debilitamiento que uno percibe, digamos, del tema del liderazgo. Históricamente en El Salvador se vivieron épocas en donde ciertos líderes jalonaron procesos. Podríamos hablar del caso de Napoleón Duarte o de Chafik Handal o de Dawison en la derecha o de Monseñor Romero en la iglesia, etc. Y veíamos que ahora ese tema como que se ha debilitado. No queríamos conocer quiénes eran las personas que estaban influyendo, inclusive identificar influencias positivas y negativas, tomarle un poco el pulso a la gente sobre este tema. Y los resultados fueron sumamente interesantes, nos sorprendieron. Fue un estudio que se hizo a nivel nacional y tenemos hallazgos importantes a destacar. No solo fue objeto de investigación o de preguntarle de la influencia positiva o negativa para las personas encuestadas, los liderazgos eminentemente políticos, también liderazgos sociales, religiosos, empresariales, entiendo, también fueron parte de las interrogantes. Sí, exploramos economistas, arte, deportes, iglesias, sectorialmente Iglesia Católica e Iglesia Evangélica, candidatos a la presidencia, cada uno de los partidos políticos. Fue una exploración bien profunda y otra característica es que no se le dio lista a la gente. Eso sí quisiera destacarlo porque muchas veces, digamos, los dados van cargados cuando tú le llevas una lista. Dígame cuál de estos líderes. Que delimita. No, exacto. Aquí se le dijo a la gente que respondieran en función de lo que ellos conocen, cuáles eran 3 líderes que ejercían una influencia positiva y cuáles eran 3 líderes que ejercían una influencia negativa. O sea, lo que medimos fue el top of mind crudo, digamos, por llamarlo de una forma, de la gente, ¿verdad? Lo que ellos nos tenían que decir. Es interesante el tema de la figura, del término, de la categoría influencia negativa y positiva, claro, porque está marcada en función de diferentes cosas, las experiencias que tiene la persona, claro, sobre esta persona, los mensajes que da, o sea, la apreciación que se construye a alguien. Ya tocaremos en un momento el tema de cómo se construye esa imagen, pero me interesaría valorar qué significaba cuando ustedes preguntaban influencia negativa o influencia positiva de este liderazgo. Fíjate que no le dimos mayores recursos a la gente, digamos. La pregunta fue así como te la planteé. Y efectivamente, uno de los hallazgos del estudio, y lo podemos ver en ejemplos concretos, arrojó esa percepción que tiene la gente sobre ciertas personas que están en el medio público y que están haciendo algo mal o que están influenciando negativamente. Te voy a poner el caso deporte. Sí. En deporte apareció, no tengo el dato exacto, pero bueno, como el Mágico González, como uno de los líderes en el área de deportes que ejerce un liderazgo positivo, y salió Montes y Denis Salas, claro, como deportistas que ejercen un liderazgo negativo. Eso vinculado al escándalo de los amaños y posiblemente al escándalo de estupro que vivió el jugador
Denis Salas. Entonces la gente lo interpretó muy bien. En otras áreas es un dato curioso, pero igual aparecen las mismas figuras en ambas categorías. ¿Eso qué significa? Y voy con otro ejemplo. En el caso de la Iglesia Evangélica, el liderazgo positivo más marcado lo ejerce el pastor Toby, pero también un porcentaje lo identifica como un líder negativo. Al final tú puedes sacar el saldo, y en ese caso específico el saldo era positivo a favor del pastor, pero digamos un 70-60% lo consideran que ejerce un liderazgo positivo y un 30-40% que ejerce un liderazgo negativo. Me gustaría tener en perspectiva crítica, doctor Picardo, la combinación del tema del estudio del liderazgo, claro, o la apreciación del liderazgo respecto a dos variables, el tema de generaciones, el componente generacional y las circunstancias de país. ¿A qué me refiero Porque siempre está en discusión de que son liderazgos o las figuras que resaltan, sobre todo en campos políticos, en campos económicos o en campos académicos, son figuras y personas que ya tienen, claro, bastante recorrido, bastante tiempo, bastante experiencia. Pero decía el campo generacional por si aparecen nuevas figuras, personas más jóvenes, y también cómo estos, claro, liderazgos se van visibilizando a razón de los temas o las circunstancias del país. Sí, mira, yendo ya a resultados concretos, hay varios temas que acotar. Uno, digamos que todavía la gente está un poco contaminada, digamos con los resultados electorales pasados. Son temas que en política quedan, no desaparecen, digamos, de una forma isofacto, termina el periodo electoral y es borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso en el estudio se refleja. Otro tema, hay dos personas que sí capitalizan con mucha fortaleza el liderazgo positivo de la gente, y son concretamente Nayib Bukele y Wanda Piñato. Y lo comento porque son las dos personas que aparecen en diversas áreas del estudio con un porcentaje más alto que el resto de los porcentajes. Por ejemplo, cuando yo hablo de economistas, en economistas aparecen, digamos, como que ejercen un liderazgo positivo, aparece el doctor Dadairesi, el doctor Salvador Arias, pero los porcentajes son bajos, estamos hablando de 0.6%, 0.8%, es decir, 1 de cada 10. Y eso es obvio, o sea, en el Gran San Salvador estadísticamente la gente conoce más a los economistas, pero si tú te vas a Huachapán o a Morazán, como la muestra tiene que cubrir, digamos, y ser representativa, es muy difícil para la gente en el área rural identificar este tipo de liderazgo. Eso es otro resultado que tiene el estudio, es que la dispersión es muy grande. Sí. Aparecieron muchos nombres locales, por ejemplo, el alcalde Pereira de San Miguel no aparece. Sí. Aparece en los residuos estadísticos del área de Oriente, pero no logra capitalizar, digamos, lo que puede capitalizar Nayib o Wanda Piñato, que son las dos personas que obtienen un resultado alto, cercano al 39-40%, digamos, que es lo más destacado. El resto de categorías, en general, aparecen muy bajas. Me interesa el tema, sé que no fue parte tal vez en primera instancia del estudio, pero abre la puerta a otros estudios más a profundidad de los liderazgos locales, porque correcto, pensaba el tema de a nivel municipal o a nivel territorial, la gente identifica otras figuras de líderes, lideresas en espacios como temas particularmente ambientalistas, diversidad sexual, promoción de derechos humanos, es decir, que la gente puede enfatizar a líderes, a personas que pueden promover de influencia positiva a ciertos temas. Es correcto, si segmentáramos los resultados por departamento, las fotografías fueran otras, aparecerían otros y se pudiera hacer el ejercicio, de hecho no lo hicimos, pero aparecen otras figuras, en el caso de Oriente, aparecen Will Salgado, aparece el alcalde Pereira, aparece el padre Poncel por ahí, qué sé yo, figuras de Oriente que son importantes en la región o en el departamento, pero
en el caso nuestro, como nos aglutinamos todos los nombres arrastrados a una muestra nacional, no logran capitalizar lo suficiente para competir, digamos, ¿verdad? Pero sí es algo probable y posible que se puedan hacer estudios para identificar liderazgos locales. De hecho, si nosotros escarbamos en la base de datos, podríamos sacar el liderazgo en San Miguel o el liderazgo en Santana o en Chalate, etcétera, dependiendo del interés de la lectura, ¿verdad? En el caso nuestro solo escogimos los nombres que no solo fueron fuertes en la capital por el tipo de muestra, sino también que salieron en otras áreas del país. Ahora me gustaría que tocáramos un poco el tema de la construcción de la figura que se tiene de líder, de la persona que se puede ser clasificada o reconocida por las personas socialmente como líder. Y en este caso creo que uno de los canales que propicia más esto son los medios de comunicación, la manera en cómo lo presentan, quiénes son y qué atributos resaltan. No sé si fue parte de la discusión el tema de cómo se va construyendo esta figura de quién es líder o quién constituye una persona de referencia en los campos que fueron parte de la investigación. Sí, fíjate que no exploramos más allá de la pregunta básica. Hay mucho que leer entre líneas. A mí me quedó claro al analizar los resultados y a cualquier lector que la gente tiene bastante claro el parámetro o la línea divisoria ética. Y lo podés ver en muchos ejemplos en la encuesta. Medimos a nivel de, por ejemplo, en el campo de artes, hay muchas curiosidades. Por ejemplo, en el campo de artes, ¿a quién reconoció la gente? A Álvaro Torres y a los hermanos Flores, como influencia positiva. Y a Kim Flip y al Gordo Max como influencia negativa. Lo cual habla, digamos, de lo que sabe la gente o de los episodios que han sucedido en la vida nacional. Lo mismo en el área deportiva. Te comentaba el caso de este jugador Miguel Montes, que estuvo involucrado en los amaños, o Denis Salas, involucrado en el estupro. Ahí te da una pauta de medición de la ética, porque fueron nombres marcadamente señalados en diversos sectores del país. No es una casualidad, para que hayan quedado en el top, digamos, de lo positivo, de lo negativo. Y eso habla bien, digamos, del barómetro ético, moral de la ciudadanía. Se podría especular un poco el por qué se escogieron esos nombres o qué mensaje manda la gente también a la hora de nombrar a fulano o a sultano, ¿verdad? ¿Qué experiencia? Lo que tú decías es importante. Cuando medimos también medios, los 3 medios más reconocidos, aparece la televisión en primer lugar, el periódico en segundo y la radio en tercero. En los entrevistadores aparecieron igual, y eso tiene que ver, creo yo, con la cobertura, con el nivel de exposición. Moisés Urbina en primer lugar, Ernesto López en segundo, Nacho Castillo en tercero. Los negativos no me acuerdo ahorita, no. Pero bueno, ¿a qué se debe eso? Bueno, obviamente a la cobertura que puede tener la competencia, la Telecorporación Salvadoreña, a que el entrevistador no solo es entrevistador, sino también es presentador en el noticiero, en fin. Entonces, todo eso va quedando en el top of mind de la gente, como la información almacenada. Tenemos que hacer la primera pausa, doctor Picardo, pero me gustaría que en el segundo bloque hablemos un poco del tema de resultados. Ya nos ha dado un anticipo el proceso metodológico para la elaboración de este estudio y debatir un poco la figura de construcción de los liderazgos en el país en términos generales. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas, pero volvemos en unos instantes en su espacio de entrevista, Infórmate BX, primera emisión. Volvemos.